Entonces, 2 de Timoteo capítulo 4, vamos esta tarde a hablar de quizás la vida y el trabajo que hizo Pablo con Timoteo. Ahora, no sé cuántos de ustedes quizás han visto alguna vez las carreras de relevo, ¿no es cierto? ¿Entienden lo que es la carrera de relevo? ¿Y qué es lo que lo hace diferente que cualquier otra carrera? Porque carrera es correr hasta llegar a la meta, pero hay algo diferente, ¿qué es? Relevo, ¿no? ¿Y qué hacen en esa transición? Tienen que pasar la posta a la siguiente persona. Y en realidad eso es lo que lo hace muy diferente que cualquier otra carrera y difícil. ¿Por qué? Correr es correr y eso sería solo quién puede correr más rápido. Pero en esta carrera lo más difícil es quién puede pasar la posta a la siguiente persona la mejor transición y puede seguir corriendo para llegar hasta la meta. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando van para pasar la posta? Se cae y ahí termina la carrera para el equipo, muchas veces. Pero yo creo que muchas veces puede pasar algo similar en la vida cristiana, porque la misma Biblia dice que nosotros estamos en una carrera, ¿no es cierto? Y de cierta forma nosotros también estamos en una carrera parecida de relevo. ¿Por qué? Porque depende de nosotros y es nuestra responsabilidad pasar la posta espiritual a la siguiente persona, a la siguiente generación, tanto como padres a nuestros hijos, como hermanos y cristianos con otros cristianos. La misma Biblia nos ha mandado a ser discípulos, a pasar lo que Dios ha hecho en nuestra vida a la siguiente generación, porque si no, ¿qué será de nuestro país? ¿Qué será de Uruguay si los cristianos ahora no pasan la posta a la siguiente generación? Yo creo que es lo que estamos viendo en todo el mundo, ¿no es cierto? Porque hay muchas generaciones que han sido muy buenos cristianos, utilizados por Dios, y vemos en todo el mundo que se está menguando, que se está bajando, y en realidad estamos viendo menos y menos y menos. Entonces yo creo que nos debe llamar mucho la atención para saber y decidir que nos toca a nosotros llevar la posta y pasarla a la siguiente generación. ¿Amén? ¿Están conmigo? Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 4, sabemos que esas son quizás las últimas palabras escritas por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Él está haciendo justo eso con él y quizás su última oportunidad para pasar o preparar su hijo en la fe para continuar en el ministerio. Entonces, de cierta forma, Pablo está pasando la posta a Timoteo para que él pueda seguir corriendo en la carrera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender quizás de entrada es que a veces pensamos de la iglesia quizás como un partido, ¿no? Aquí juegan, me imagino, algo de fútbol, ¿no? ¿Hay algo de fútbol aquí, no? El equipo nacional. No, ya vamos a empezar una guerra civil aquí en la iglesia, ¿no? Pero es interesante, a veces es chistoso ir a un partido y ser espectador, ¿no es cierto? Y a veces es chistoso escuchar cómo gritan, cómo dicen, tienes que patear mejor y tienes que correr más rápido. Es fácil cuando estamos sentados mirando, ¿no es cierto? Y no estamos jugando. Pero en la iglesia no hay espectadores, todos somos jugadores. Todos somos parte del equipo para hacer lo que Dios tiene para nosotros. Todos somos ministros, obreros, predicadores del Evangelio y tenemos nosotros, de cierta forma, esta carrera para llevar adelante y la posta para poder pasar a la siguiente generación. Y la pregunta es, primero, si estamos nosotros llevando bien la posta que Dios ha puesto en nuestras manos, la responsabilidad que nos ha dado. Quizás hemos dejado a un lado hace tiempo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Quizás no estamos ni corriendo bien en nuestras vidas todavía. Quizás hemos dejado de correr por completo, espero que no. Pero también tenemos que pensar que quizás nos tocará pronto poder pasar, y eso es no solo al final de nuestras vidas, pasar una sola, pero pasarlo a todas las personas posibles para que Dios pueda seguir haciendo la obra. Entonces aquí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, vemos primeramente la importancia de nuestra carrera. La importancia de nuestra carrera. Es interesante aquí porque Pablo le dice a Timoteo, las primeras palabras le dice, ¿qué dice? Encarezco.
te encarezco, te encargo, te paso. Entonces, aquí podemos ver que Pablo está rogándole, animándole a Timoteo con esta meta, con esta responsabilidad que le está pasando para continuar en la obra. Ahora, yo creo que cuando se trata de nuestra carrera, primeramente tenemos que entender que no hay cómo negarlo. La carrera que Dios nos ha dado a nosotros y que tenemos nosotros. Porque uno de los peligros quizás más grandes en la iglesia es la apatía, ¿no es cierto? La apatía es básicamente falta de sensibilidad o falta de preocupación. Hay hasta una enfermedad, no sé si una vez han escuchado, creo que no es tan común, es un poco raro, pero hay una enfermedad que se llama, las iniciales SIPA, que es básicamente cuando hay una persona que pierde la sensibilidad en sus miembros hacia el dolor o cualquier otra cosa. Y dice que es muy peligroso porque si tocan algo caliente, no lo sienten. Si se cortan, no se dan cuenta. Entonces es algo muy peligroso porque puede hacer mucho daño a la persona. Pero algo más peligroso, yo creo, es cuando la iglesia llega a la misma situación. Cuando pierde la sensibilidad a las cosas de Dios y lo que Dios quiere hacer. Cuando pierde la sensibilidad a la necesidad que allá afuera, personas que todavía no conocen al Señor y depende de nosotros llevarles el Evangelio. ¿No es cierto? Pasar el Evangelio a ellos. Y a veces pasamos las personas en la calle y ni pensamos, ¿dónde pasará esta persona la eternidad si alguien no le comparte el Evangelio? ¿No? Entonces, es uno de los problemas más grandes quizás, es no reconocer esta responsabilidad que Dios nos ha dado. Y uno que no reconoce y que anda insensible a lo que Dios tiene para ellos y Dios la responsabilidad que nos ha dado, terminará con una vida vacía y sin propósito. Y nos preguntamos por qué las personas así andan hoy en día, quizás como no tienen propósito, no tienen algo que les anima, y es justo por eso, porque no entienden, no reconocen lo que Dios tiene para ellos, ¿no? Entonces, si nosotros, y es interesante, porque aquí en este mismo versículo, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, te encargo, pero lo que sigue es interesante. Porque básicamente nos dice que él le está encargando, pasando a Timoteo esta posta responsabilidad, pero es ante dos testigos, ¿no? Y en un caso en la corte, ¿por qué se necesita testigos? A ver, ¿qué piensan? ¿Por qué tendríamos un testigo? Una prueba, ¿no es cierto? Alguien que puede verificar que es verdad, ¿no? Eso, ellos han visto, son testigos, han visto lo que ha pasado, ellos pueden decir, es cierto lo que estoy diciendo. Y aquí dice, Pablo, te encarezco, pero delante de, ¿quién es? Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, estos dos testigos sirven para garantizar que se cumple la verdad, ¿no? En otras palabras, no hay cómo negarlo. Porque Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, te encargo esta responsabilidad, aún delante de Dios y delante de Jesucristo, Señor Jesucristo, como testigos, y no hay cómo negar esta comisión que Dios nos ha dado a nosotros. Tampoco nosotros, es lo mismo que le ha dado a Timoteo, nos ha encargado también la misma responsabilidad. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Todos hemos tenido y hemos recibido los que han sido reconciliados por Cristo. La Biblia dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Según de Corintios capítulo 5. Entonces, la importancia de nuestra carrera, quizás lo que necesitamos de entrada es reconocer la importancia. Que eso es algo que Dios le ha dado, Pablo le habla a Timoteo y que Dios nos ha dado a nosotros delante de Dios y delante de Cristo, que tenemos esta responsabilidad. No hay cómo negarlo, pero no hay cómo escaparlo, ¿no? Porque no solo tenemos estos dos como testigos, pero miren lo que dice el versículo 1. La segunda parte dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras,
Pablo le encarga a Timoteo esta responsabilidad, pero le dice, ten cuidado, reconoce, ¿por qué? Hay testigos que verifican esta responsabilidad que te he pasado, pero también sabemos que algún día todos vamos a tener que aparecernos delante de Dios y rendir cuentas por lo que hemos hecho con esta responsabilidad que ha puesto en nuestras manos. Amén. Pues algo que impactante, pero no algo que nos debe quizás hacer triste, pero algo que nos debe animar, para saber que Dios me ha confiado tanto en mí, que me ha dejado esta responsabilidad tan grande. Y cuando estoy algún día delante de Dios, quiero ser de agrado a Él. Quiero poder decir, que Él pueda decir de mí que he sido un siervo fiel. Amén. Entonces no hay cómo negar o escapar esta responsabilidad y nos debe motivar a siempre querer hacer más y más para nuestro Señor, para el ministerio que Dios nos ha dado y ser fiel hasta el final. La segunda cosa que vemos no solo es la importancia de nuestra carrera, pero el enfoque de nuestra carrera. Porque le dice a Timoteo, te encarezco, te encargo, pero ¿qué es lo que le está pasando, encargando? Mira lo que dice el versículo 2. Dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Entonces aquí le está pasando a Timoteo la responsabilidad, la posta en su vida para que siga predicando la palabra de Dios. Y eso significa proclamar como un heraldo, proclamando la palabra de Dios. Es interesante, ¿no? Porque nosotros decimos que creemos la palabra de Dios. ¿Amén? O quizás no están de acuerdo con eso. Y decimos nosotros que es la palabra de Dios. Amén. Y creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Amén. Y creemos que la Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada y es útil. De verdad, para hacer una diferencia en nuestras vidas. Y si de verdad lo creemos, ¿por qué no estamos tan preocupados por pasarlo a las otras personas? Hay tantas personas allá afuera que tienen tantas necesidades, tantas dificultades, tantos sufrimientos y no hay respuesta, no hay esperanza, no hay nada que puede hacer una diferencia en sus vidas. Bueno, para ellos, pero nosotros sabemos que sí, hay algo que puede hacer una diferencia y es la palabra de Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo que prediques la palabra de Dios, que sigues predicando la palabra de Dios. En otras palabras, la idea aquí primeramente es que tiene que perseverar. Tiene que perseverar en la palabra de Dios cuando es conveniente y cuando no es conveniente. Porque le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. No, en otras palabras, no importa cualquiera que sea la situación, que él siga predicando la palabra de Dios. Es predicar cuando es conveniente o no. Es predicar cuando parece que hay resultados o no hay resultados. Es tener mucho cuidado de no dejar que las otras cosas de nuestra vida y el mundo que nos distraigan de hacer la responsabilidad principal que tenemos de predicar la palabra de Dios. Porque es muy fácil a veces que otras cosas toman o ocupan quizás nuestro tiempo y nuestra prioridad y nos olvidamos de la responsabilidad que todos tenemos como cristianos de compartir la palabra de Dios con otros. Amén. Entonces hay que perseverar. Número 2, muestra en realidad cómo funciona este proceso que nosotros tenemos de predicar la palabra. ¿Por qué? Y cómo probar. Porque nosotros predicamos con convicción, con corrección y con aplicación. Y son tres cosas muy importantes. Y la misma Biblia aquí nos dice, porque dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que sigues perseverando. Y dice, redaguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es interesante, ¿no? Porque redaguir habla de corregir del error en la doctrina y lo que ellos creen. Reprender es enfrentar la mala acción o práctica en sus vidas. Y exhortar es darles una esperanza, ánimo e instrucción para que puedan cambiar en sus vidas. Entonces, la verdadera enseñanza, porque estamos hablando de proclamar la palabra de Dios, de predicar el evangelio, predicar la palabra a las personas, que es la única esperanza que tienen.
Pero a veces quizás nosotros predicamos la palabra más como una condenación que una esperanza para darles en su vida. Tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es esperanza para los que lo escuchan, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que enseñar, toda enseñanza es explicación, pero acompañado con aplicación. ¿Qué diferencia puede hacer la palabra de Dios en las vidas de las personas? A veces podemos decir, así dice la palabra de Dios, y la persona dice, ¿y para mí? ¿Qué significa? Entonces tenemos que predicarles el Evangelio, lo primero que tienen que aceptar, porque si ellos nunca han escuchado o no han aceptado el Evangelio, obviamente no pueden aplicar lo demás de la palabra de Dios a sus vidas. Entonces quizás como nosotros que tenemos la posta y estamos en nuestra carrera, quizás lo primero que pasamos es el mismo Evangelio. Porque Dios nos ha dado el Evangelio, nos ha salvado a nosotros, entonces tenemos la responsabilidad de compartir eso con alguien más, quizás que no ha escuchado o no ha aceptado a Cristo, de compartirles el Evangelio. Pero después es mostrarles cómo la palabra de Dios puede en realidad hacer una diferencia en sus vidas. Y quizás si nosotros diríamos, pero tengo amigos, tengo conocidos, tengo familiares que tienen problemas en su vida, dificultades, pero yo no tengo idea de qué decirles de la palabra de Dios para ayudarles. Entonces, quizás eso quiere decir que tengo que mejorar mi propia carrera que estoy corriendo. Tengo que aprender más de la palabra de Dios. El pastor me estaba contando cómo están ahora enfocando mucho en el discipulado. Entonces, yo les digo que cada persona en nuestras iglesias siempre hemos dicho que solo queremos tener 2 grupos en la iglesia, nada más, 2 grupos. Los que están recibiendo el discipulado y los que están discipulando a otros. No hay otro grupo. Entonces la pregunta, ¿estás recibiendo el discipulado o ya has recibido el discipulado y estás discipulando a alguien más? ¿No? Entonces solo debe haber los 2 grupos. Y eso es lo que se trata de aprender, lo que dice la palabra de Dios, para que podamos nosotros compartir con otras personas la misma palabra de Dios. Entonces, esto es el proceso que requiere mucha paciencia, mucha persistencia, una dieta constante de la palabra de Dios, de aprender nosotros para poder correr bien y poder pasar esto a las otras personas. Como le dice a Pablo, prediques la palabra, sigues perseverando, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué es tan importante tener este enfoque de predicar la palabra? Bueno, la misma Biblia nos dice. Versículo 3 dice, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, es tan importante que estemos ocupados pasando la posta, pasando a las otras personas, predicando la palabra de Dios, porque sabemos que vendrán tiempos. Yo creo que ya estamos viendo esos tiempos, como la Biblia dice acá, cuando ya no aceptarán, cuando ya no escucharán, cuando no sufrirán más lo que estamos queriendo enseñarles, pero van a ser apartados de la verdad, queriendo escuchar cualquier otra cosa que la verdad. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprovechar del tiempo, porque el tiempo es corto, ¿no es cierto? Y hay mucha necesidad todavía. Y tenemos que aprovechar para predicar la palabra de Dios. Entonces, mientras que hay algunos que todavía están dispuestos a escuchar, tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no solo vemos nosotros la importancia de nuestra carrera, también el enfoque de nuestra carrera, que es predicar y es pasar la palabra de Dios a las otras personas, pero número 3, vemos la oposición a nuestra carrera. Porque el versículo 5, después de animarle a Timoteo, de decirle, te estoy encargando eso, y tu responsabilidad es predicar, es enseñar, es ayudar a las personas, pero ten cuidado y estés listo. Y quizás una de las razones que no corremos bien en nuestra carrera es porque hay muchas cosas que vienen en oposición cuando decidimos
correr la carrera y especialmente querer pasar eso a la siguiente persona. Hay muchas cosas, y es interesante porque nosotros tenemos campamento también con ustedes, y cuando los jóvenes vienen y toman decisiones para el Señor en el campamento, muchas veces, el último día, o si logro hablar con ellos, yo les digo a los que han tomado decisiones para dedicar sus vidas al Señor, consagrar sus vidas, de vivir para el Señor, de servir al Señor, yo siempre les digo cuando termine el campamento, ten cuidado, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahora Satanás viene y te va a dar todo lo que puede para pararte. Porque él sabe que tú has tomado una decisión. Y Él sabe que cada paso que tomas va a ser más fácil de seguir adelante. Pero si Él te puede hacer caer desde antes del primer paso, que ahí te vas a quedar nomás. Y es cierto, muchos de ellos vuelven a casa tan animados y de frente viene toda la oposición, todas las personas que quieren desanimarles. Y yo les digo lo mismo. Y lo mismo con Pablo. Le dice a Timoteo, le dice a Timoteo que ten cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre hay oposición. Entonces aquí vemos 4 cosas que le dice. Primeramente, que él sea vigilante, que esté siempre vigilando, porque el versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo. Sobrio, serio, vigilante, atento, ¿no? Y no distraído. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día andan distraídos, andan desviándose en sus vidas de no hacer lo que Dios quiere, y especialmente aquí como es pasar la posta a la siguiente persona, y siguiente generación. Entonces es muy fácil, aún con las cosas buenas. Satanás es muy astuto. Y a veces no simplemente tiene que usar las cosas malas, que son cosas que nos pueden desviar o nos pueden distraer, pero también usa hasta cosas buenas para distraernos. ¿Cuántas veces en nuestro ministerio, cuando alguien está queriendo servir a Dios y queriendo hacer algo para el Señor, escuchamos esto? He tenido una muy buena nueva oportunidad, un buen trabajo. La persona desaparece. O cuántas veces un chico viene y dice, Dios ha tocado mi corazón y yo quiero servir a Dios. Y aparece la chica de sus sueños. Y el chico desaparece. Y les digo, puede ser cualquier cosa, aun cosas que parecen buenas, que Satanás puede utilizar para desviarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre estar atentos, siempre estar velando, sobrios en todo, como le dice acá, como en realidad como un buen soldado. Tenemos que tener mucho cuidado de no dejar que el pecado, las personas o las mismas responsabilidades que nos distraen de lo que Dios tiene para nosotros, porque puede ser cualquier cosa. Número 2, que tenemos que ser valientes, porque le dice, pero tú sé sobrio en todo, ¿y qué dice? Soporta las aflicciones. Una persona que va a soportar es una persona de verdad valiente. Una persona que dice, hay aflicciones, pero voy a seguir adelante, no importa, ¿no? Y eso es porque ya ha mencionado la dificultad que viene. Vendrán momentos cuando las personas no van a escuchar. Ya le habla en esos 2 libros acerca de la persecución que va a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, y como algunas personas ya no van a soportar la verdad, entonces yo creo que aún en nuestras vidas podemos ver que viene una persecución y dificultad como nunca antes para nosotros, ¿no? Como cristianos. Yo creo que no estamos muy lejos de que sea ilegal hacer lo que estamos haciendo acá. Que sea ilegal compartir con otros el Evangelio. De ser ilegal decirles a otros cuando están mal en sus vidas según lo que dice la palabra de Dios. Me imagino que acá, como en otros lugares, ya hay leyes en contra de eso, en contra de esas cosas. De decir, tú estás mal, estás en pecado. Uy, es muy difícil, ¿no? Entonces esas cosas vienen, entonces tenemos que estar dispuestos a soportar las aflicciones, aunque sea difícil. Es interesante porque dicen que alguien que hace maratones, de que corre, dicen que la parte más difícil no es la parte física, pero más que todo es la parte mental. Porque tu mente te dice, ya no puedes más. Tu cuerpo sigue, pero no puedes porque tu mente dice, no, hasta ahí no más. Puedes parar, puedes detenerte. Pero la única manera de ganar la carrera es no hacer caso a lo que dice la mente y seguir y seguir y seguir adelante. Y cuando vienen las dificultades, y ya hay dificultades, ¿no? Aún en la vida,
aún de la propia familia a veces, de los amigos y todas las cosas. Tenemos que ser valientes y seguir adelante. Número 3, ser visionario. Porque dice, haz obra de evangelista. Entonces Pablo le anima aquí a no perder lo que es el enfoque de lo más importante en su ministerio, que es predicar el evangelio. Porque es la única manera de hacer una diferencia. Ahora, cuando hablamos de compartir la palabra, no estamos hablando de ser un orador positivo, ¿no es cierto? Solo cambias algunas cosas de tu vida y vas a estar bien. No, primero tenemos que predicar el evangelio. Primero tenemos que compartirles la esperanza de la vida, que es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque es la única cosa que puede renovarnos y es interesante porque a veces tratamos de cambiar la persona desde afuera hacia adentro. Si dejas de hacer esto, si ya no haces esto, si empiezas a hacer esto y esto, ya vas a empezar a estar bien, ¿no? Y obviamente queremos cambiar la vida, pero tenemos que entender que el cambio verdadero empieza aquí adentro. Y cuando cambia aquí adentro, lo de afuera automáticamente va a ir cambiando. Es uno de los principios principales en cuanto al mismo discipulado, que tenemos que cambiar el corazón y Dios tiene que obrar en nuestras vidas y lo que hacemos por fuera ya va a ir cambiando y Dios nos va a ir ayudando. Entonces, es importante, ¿no? de entender que el evangelio es lo que primero tenemos que compartir y es lo más importante para ellos. Es la actividad principal de hacer discípulos y en realidad pasar la posta a la siguiente generación. Y lo último, no solo ser vigilantes, valientes, visionarios, pero también victoriosos. Porque la última parte de este versículo dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Llega a la meta de cumplir, de terminar lo que Dios te ha dado, de seguir adelante hasta el final. Y esa es la clave, es correr la carrera y no detenerse hasta llegar a la meta. Porque les digo, es muy fácil, y como hemos dicho que la batalla más grande es en nuestra mente. Y yo les digo, estamos nosotros casi 17 años en Bolivia y hace 2 semanas tuvimos una conferencia con todos los misioneros de nuestra misión en Latinoamérica. Y yo les dije, porque estábamos hablando del desánimo y algunas cosas, y yo les dije, mira, hermanos, voy a ser sincero con ustedes. En mis 17 años, yo he tirado la toalla casi 100 veces. Yo he dicho, ya, hasta ahí, me voy, termino todo eso, ya no quiero ver más de eso. Y me miraron como, has hecho como 100 veces, pero la mañana siguiente me levanto y sigo haciendo lo que hago. ¿No? A veces me desanimo y digo, hasta ahí nomás, no voy a hacer eso más, voy a hacer otra cosa con mi vida. Luego digo, ¿qué voy a hacer mañana? Lo mismo que he hecho hoy día. Y sigo adelante, con la ayuda de nuestro Dios. Y al final podemos llegar al final de nuestra carrera. Podemos llegar al final de lo que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Yo les digo, la carrera que tenemos es muy importante. Y tenemos que verlo así. Que la responsabilidad que Dios, el mismo hecho de que Dios nos ha salvado, debemos de poder alabar su nombre. Dice, gracias Dios, que me has salvado a mí, alguien que no merecía tu salvación, pero tú me has salvado. Pero hay muchas personas allá afuera que todavía no conocen al Señor. En nuestras vidas, nosotros tenemos la oportunidad de ser de influencia para muchas personas, sea familiares, sea amigos, sea parientes, sea amigos del trabajo, del colegio, de la universidad, cualquier otra persona, tenemos la oportunidad de ser de influencia para ellos, de hacer discípulos. Y hacer discípulos en realidad, al final de cuentas, se trata de lo que vemos acá en este mismo pasaje, porque Pablo le dice justo unos capítulos antes de eso a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice, lo que yo te he enseñado, tú tienes que enseñar a otros hombres fieles para que ellos puedan enseñar a otros y enseñar a otros y enseñar a otros. Y así podemos en realidad empezar a tener un impacto en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro mundo entero. Pero si no estamos listos para pasar la posta,
a la siguiente persona. Terminamos nuestra carrera o llegamos al punto de que termina nuestra parte, pero todavía falta mucho por delante. Termina nuestra parte, pero todavía hay mucha carrera, hay mucha necesidad por delante. Y tiene que haber alguien a quien podamos pasar la posta para que puedan seguir adelante. Que nosotros estemos haciendo discípulos para que al mismo tiempo que Pablo le dice a Timoteo, Pablo está terminando su carrera, ha hecho todo lo posible para hacer lo que Dios le ha dado. Y le dice ahora, Timoteo, te toca a ti, sigues adelante. Y la pregunta es, si algún día vas a tener a alguien en tu vida así, alguien a quien puedes decir, yo he servido a Dios con toda mi vida, ahora está terminando mi carrera, quiero que tú sigas adelante. Quiero que sigues haciendo la carrera para llegar hasta el final. Y no solo con una sola persona, pero quizás con muchas y muchas y muchas personas. Y ese es el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, de correr y correr y correr esta carrera hasta llegar al final. Dicen que hace muchos años había las Olimpiadas del año 1992 y había un inglés que era la carrera, creo, de 400 metros, algo así, si no me equivoco, y dice que era el más rápido del mundo, el favorito, todos sabían que iba a ganar, no era quién va a ganar, pero quién va a sacar segundo puesto, porque todos sabían que iba a ganar. Derek Redmond se llamaba, y dice que empezaron la carrera, sonó la pistola y se fueron corriendo y él estaba corriendo casi como si no fuera nada y llegó a la primera curva bien, la segunda curva y la última curva pasó y de repente ¡pum! Se cae al piso y tenía un estirón, una rotura de su músculo. Intentó levantarse de nuevo y estaba ahí tratando de caminar y cayó de nuevo y se levantó y en este tiempo ya los demás habían terminado la carrera. Pero él seguía parándose para intentar llegar al final. Y dice que un hombre vino de la gradería para correr y la seguridad le estaba diciendo, no, pero él saltó y llegó al lado de este hombre y le ayudó a levantarse. Y era su propio padre que estaba mirando la carrera. Y empieza a caminar con él, poco. Y los demás ya habían terminado. Y camina con él hasta que llega al final, la meta. Y todo el estadio empieza a aplaudir. ¿Por qué? Tenía la valentía de seguir adelante. Yo les digo, en nuestras vidas, quizás vamos a tener muchas caídas. Vamos a tener muchos tropiezos. Pero tenemos un Padre Celestial que viene cada vez a nuestro lado para levantarnos y caminar con nosotros de nuevo. Y seguir adelante. Y si confiamos en Él, Él nos va a acompañar hasta llegar al final. Y Dios mediante hemos podido pasar la posta a muchas personas que pueden continuar la carrera después de nosotros.